Buenas tardes, amigos que los viernes sintonizan este canal Teleradio América, número 45 de UHF. Espacio en el que doña Consuelo Despradel, en su hora de consuelo, está frente a ustedes, pero que en gran generosidad los viernes ha seguido de un tiempo a esta parte, tenemos un par de años ya haciendo este espacio los viernes, de la hora de consuelo, porque el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití es una entidad sin fines de lucro al que pertenece doña Consuelo, pues utiliza él mismo para abordar estos temas que son la razón y motivo de su existencia. Conducir la solidaridad necesaria con el país más pobre de América, uno de los más pobres del mundo, que cohabita en este muy precario espacio insular con la República Dominicana, para que esta solidaridad sea ejercitada en el territorio haitiano. En tanto que si se ejercita del lado dominicano, eso termina convirtiéndose en un efecto o un polo de atracción de brindar respuestas a aquellas que el Estado desmejorado en forma permanente de cosas de Haití no puede brindar. Entonces Haití termina buscando las respuestas a sus necesidades de salud, de educación, de trabajo, de espacios de cierta seguridad y libertad, más allá de sus fronteras. República Dominicana terminará siendo obviamente arrastrada a la imposibilidad absoluta de dar respuestas a las inconmensurables necesidades de este pueblo, satisfacer ni siquiera mínimamente las expectativas de desarrollo de su propio pueblo, y obviamente arrastrando la isla completa a una situación de mucha incertidumbre. Eso es tan sencillo, sin ser apocalípticos, como eso, porque es la consecuencia o sucesión natural de hacia donde nos va a llevar este camino mal transitado por las autoridades dominicanas, que de un tiempo a esta parte, en los últimos 20 años fundamentalmente, se ha involucrado en una coreografía de complacencias a sectores de influencia imperial que en este tablero de la geopolítica siempre juegan a sus propios intereses. Y por lo tanto, participando de esa coreografía de complacencias, estos malos políticos dominicanos entienden que encontrarán un virtual apoyo o una no objeción a sus propias ambiciones, o de acceder al control del poder en la República Dominicana, o de continuar en control de él. Entonces, obviamente es una visión absolutamente desquiciada, equivocada, en el que se juega al populismo con los recursos de los más humildes. Y no hay éticamente nada que justifique que un político haga política o politiquería con los recursos de los humildes. Porque en la realidad estos recursos de salud, espacios de trabajo, educación, recursos medioambientales que son muy frágiles en una isla cuyo territorio en gran parte ha sido absolutamente devastado del lado haitiano. Es muy difícil encontrar justificación en hacer eso, comprometiendo, por lo tanto, el futuro de la República Dominicana. Advertir esta falta de ética, esta falta de sentido práctico es la razón de este comité, que está compuesto, como les he dicho, por dominicanos y dominicanas. La doctora, la periodista y comunicadora Consuelo Despradel es miembro de él, pero preside ese comité un médico que es quien dirige este espacio con quien les habla, el doctor Armando Armenteros. Pero ahí hay mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, pues, utilizamos unos pequeños recursos que hemos logrado, que se nos asignen. Tenemos una oficina con un centro de documentación, hacemos publicaciones periódicas y mantenemos un monitoreo permanente sobre estas situaciones
y y hacemos un análisis prospectivo. Prospectivo significa que es de cara a prever probabilísticamente lo que va, hacia donde pueden conducir las consecuencias de la toma de las decisiones institucionales por parte del Estado Dominicano. Entonces hacemos advertencias, señalamientos. Eso es parte del ejercicio de aporte al que todo profesional dominicano que le interesa el futuro de su país debe hacer. El doctor Armando Renteros, quien les habla, y otros muchos profesionales, tomamos de nuestro tiempo, a nosotros no se nos paga, no tenemos un salario, ni tampoco es la finalidad, porque esto obviamente significa a veces llamar la atención a los funcionarios que no se sienten cómodos. Los funcionarios casi siempre lo que desean es gente que le diga que sí, que todo lo que están haciendo está bien. Y eso nos malquista, pero alguien tiene que hacerlo. Hemos logrado, por lo tanto, durante todos estos años, y hemos hecho propuestas también, anteproyectos, propuestas formales, que son labores de consultoría que usualmente los profesionales cobran, nosotros no la cobramos, poniendo todo esto a disposición del Estado Dominicano. Y la labor de este comité, en cierta manera, a través de sus distintos profesionales, miembros que están ahí, que lo hacen todos unidos por la misma filosofía, hemos logrado convertir en realidad la legislación migratoria y en gran parte la base jurídica que delimita el acceso a la nacionalidad dominicana, porque lo cierto es que si tú asumes como dominicanizable o nacionalizable, naturalizable, sin ninguna clase de control ni de rigor, a una población migrante que cruza una frontera muy mal resguardada, pues obviamente tú terminas asumiendo estos extranjeros como dominicanos, comprometiendo algo aún todavía peor, que es la identidad cultural de la República Dominicana, porque entonces tú estás dotando de documentación como dominicanos a gente que no lo es, que no tiene este credo duartiano, este credo trinitario en la génesis de su sentimiento nacional, y por lo tanto eso significará lo que los sociólogos han llamado la balcanización, es decir, el trasvase de una población a otra, que no siente como tal y obviamente no siente compromiso. Esa ausencia de lealtad genera falta de compromiso. Fijémonos, el fenómeno de la impunidad y la corrupción se ha agravado en la misma proporción y medida, paralelamente, a la del relajamiento de los controles migratorios y el de la aplicación de políticas públicas que producen desnacionalización o que comprometen los recursos del país en favor de una población migrante. Entonces, lo que hemos advertido se está dando en la realidad, ha pasado. Como parte también del trabajo que hacemos aquí en el comité, hoy estoy solo porque el doctor Armenteros tiene compromiso. Nosotros a veces no vengo yo porque estoy en audiencias, y otros profesionales que formamos parte del comité, no, porque somos ciudadanos tan simples como cualquiera que ve este espacio. No tenemos santos en altares y no estamos arrimando brasas a una sartén. Aquí el único partido que nos une, a pesar de que cada cual tenga su preferencia, es el partido de Juan Pablo Duarte. Lástima que él no sea el candidato, que no hubiera primarias para poder votar por él. Entonces nosotros lógicamente lo que hacemos es señalarle esto a todo el liderazgo político, aunque no le guste. Entendemos que el comité les rinde un servicio por lo menos para ser un referente moral. Ese análisis prospectivo que les he dicho también que es parte de la labor que hacemos los viernes, sirve de alerta a las autoridades, porque al nosotros estar enfocados en darle este seguimiento informativo, noticioso, acucioso, pues decimos lo que está pasando en Haití muchas veces con días de anticipación o lo que va a pasar, por ese análisis probabilístico. No es que nosotros hacemos un ejercicio de predicciones astrológicas y nada por el estilo. Ese no es el rol, es un asunto probabilístico que tiene todo el rigor científico y metodológico, porque todas estas informaciones, la experiencia y el análisis del contexto nos permite a nosotros prever que ciertas cosas van a acontecer. Entonces, siempre vivimos acertando, muy pocas veces nos hemos equivocado.
Llevamos un averaje de bateo de 1000. No nos ha pasado un solo strike. Y entonces también hemos advertido cosas en cuanto a la política interna, en el sentido de que si en una situación inestable en la mitad de la isla, en términos políticos, en términos económicos, en términos humanos, en sentido general, nosotros le agregamos situaciones de falencias institucionales en la República Dominicana, la isla obviamente pasa a estar desestabilizada integralmente y obviamente es un escenario hipotético en el que aquello que ha sido manifestado en muchísimas ocasiones por organismos internacionales, personalidades del mundo de la política internacional, gobernantes y regímenes de países con una gran deuda histórica con Haití, de una vez agotada y expoliada toda la riqueza haitiana, utilizada su miseria como fondo de comercio que ha sido exprimida, es decir, se han robado el dinero de la caridad internacional y agotado totalmente aquello que queda, que es el problema puro y duro, pues sencillamente endosárselo a la República Dominicana. Si el Estado Dominicano tiene instituciones estables y fuertes, pues obviamente la dominicanidad consciente podrá canalizar estas preocupaciones y los políticos responsables atenderán aquellos señalamientos que el pueblo les indica, gobernarán en beneficio del país. Pero cuando nosotros tenemos políticos con otras visiones, que cuando caen a administrar la cosa pública lo hacen en una visión absolutamente neopatrimonialista, es decir, de poner los recursos del Estado al servicio de sus propios proyectos personales y particulares y partidarios, pues obviamente las políticas públicas andan muy mal, porque andan jugando a lo otro, es decir, buscar complacencias para quedarse o para acceder. ¿Qué terminará ocurriendo? Pues en la degradación institucional, también la degradación política, la degradación moral de la población que se envilece, porque los políticos terminan corrompiendo el electorado también. Es decir, cuando tú tienes el patrimonio público a ser repartido, cual carroña, esto es un cadáver, bueno, llévate tú el rabo, tú te llevas las orejas, yo me quedo con el filete. ¿Ah? Tú terminas convirtiendo también a todos los demás en cómplices de esta destrucción colectiva. Es una cosa que parece una locura, pero es así. Eso está pasando en el continente americano. Los partidos populistas, aquellos que son fundamentalmente más ideologizados, explotan esto. Y obviamente un infeliz que no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades de crecimiento humano, dice, bueno, pero si están repartiendo cosas públicas, yo puedo coger perfectamente estos 500 pesos y el picapollo que me ofrece un político y hasta una botellita de cerveza o de ron. Y bueno, y ya buscar la manera de que me manden dinero a mi casa con una tarjeta de tal o cual plan social. Obviamente, en ese fenómeno del clientelar hay una sostenibilidad imposible, porque la economía, una economía con esta carga y este costo termina volviéndose infuncional. Y como tal, estamos viendo que todo esto es apalancado de unos años a esta parte con un financiamiento y nos endeudamos cada vez más. Cada vez mayores presupuestos, mayores impuestos, mayor burocracia, mayor cantidad de programas sociales que no tienen retorno porque no hay real producción de bienes y servicios. Y la riqueza es producción de bienes. Si no hay producción de bienes, el resto es pensamiento mágico. Y obviamente toda esta contemporaneidad, esta posmodernidad, pasa por un momento también muy particular, y es que los medios de comunicación sociales también han obrado potenciando las manipulaciones, de manera que hay una parte importante de la población que tiene una percepción de la realidad mediática, es decir, lo que le dicen las redes, lo que le dicen los medios, y obviamente todo esto es penetrable, manipulable, controlable por quien los paga. Los motores de búsqueda del internet se manipulan. Entonces, cierto tipo de información se privilegia. La semana pasada, por ejemplo, mostramos aquí o señalamos cómo el desmadre está aconteciendo en Haití, cómo estos recursos de Petrocaribe
fueron malversados, cómo los dineros de la ayuda post-terremoto, que son billones de dólares, se los robaron estas ONGs a las que están vinculadas muchas figuras políticas de relevancia en la política norteamericana. Y algunos de esos canales tienen el cinismo de publicar diciendo que Haití está camino a la recuperación económica, lo cual no solamente es mentira, es sencillamente malicioso, destructivo, porque pretende dar una percepción absolutamente irreal para, de alguna manera, conducir a una mayor desgracia a ese pueblo y posiblemente afectarnos aún más a nosotros. Entonces, tenemos todos estos problemas de la democracia dominicana también en una coreografía que nos puede conducir a un despeñadero. En esta semana, ¿qué ha pasado? Le hemos seguido dando seguimiento, le hemos continuado dando seguimiento a la crisis. Como les habíamos dicho, ya en Haití no queda combustible, hay una grave crisis de combustible, no hay combustible. Los generadores eléctricos que funcionan con combustible también han cesado. Estos alimentan plantas, energizan plantas de los hospitales, de los acueductos, y tampoco eso, y por lo tanto en Haití ahora mismo el comercio cerrado. Nosotros hace más de 2 meses, desde el inicio dijimos que el gobierno del presidente Moïse no tiene base política, no ha logrado que confirmen un primer ministro, prácticamente el gobierno está acéfalo desde hace meses, y hasta hace 2 semanas el Senado haitiano, el Parlamento haitiano, estuvo haciendo esfuerzos para ratificar un primer ministro. La semana pasada, como informamos, ya un senador se quitó la careta y dijo, no, es que si no nos pagan no vamos a ratificar a nadie. Es decir, otros diputados vandalizaron las instalaciones del Congreso haitiano, rompiendo mesas y escritorios, porque es una terrible y atávica costumbre haitiana, la de someter a la destrucción absoluta e incluso al furor de las llamas, todo cuando están insatisfechos. Lo destruyen todo, un comportamiento salvaje, pero es una manera de operar. En Haití así es que se piensa, o no se piensa, así es que actúan, porque no puede haber ningún pensamiento racional detrás de una conducta tan autodestructiva. Y bueno, pues en esta semana, ¿qué pasó ya? El Senado, el líder del Senado, pues ya sencillamente le ha dicho al presidente Moïse que por el bien del país debe de poner a disposición su cargo. Es decir, ya no tiene apoyo parlamentario, el gobierno no tiene sostenibilidad político-jurídica. La información, afortunadamente los medios dominicanos le están dando mayor seguimiento y están haciendo el esfuerzo, se les nota, porque en los medios de prensa internacional, usted busca hoy en internet y prácticamente no va a encontrar nada. Hay una gran crisis de información, una ausencia de información reciente y hay que navegar mucho para encontrar algo. Pero los medios dominicanos, lo básico, en las últimas semanas, pues lo están haciendo. En el periódico Hoy, precisamente de ayer, ¿con cuál medio? ¿Podemos utilizar esta cámara? El líder del Senado de Haití le pidió a Moïse, esto en el periódico Hoy del miércoles, después de las protestas, pues el Senado, por boca de su presidente, de su líder, Karl Murat Cantave, el martes le pidió al presidente Moïse que ponga su mandato sobre la mesa con el fin de encontrar una solución a la crisis. Y Cantave hizo un discurso dirigido a la nación haitiana. No sabemos quién lo escucha porque no hay electricidad para escuchar radio ni ver televisión. Y les pidió también a otros funcionarios que pusieran sus cargos a disposición porque Haití está sentado, esas son las palabras que él utilizó, está sentado sobre un barril de pólvora. Dice, el diálogo es la única salvación para la resolución de nuestros males. Durante este diálogo todas las opciones deben ser puestas sobre la mesa. El episcopado, ya lo habíamos dicho también, haitiano, había solicitado, había hecho un llamamiento a la paz, inútil. ¿Por qué? Porque lo cierto es que Haití tiene un gravísimo problema de fragmentación de liderazgos. Efectivamente también, el día de ayer, el periódico Hoy nos trae este cable de AP. Estuvo muy bien.
que lo publicaran porque les da a los dominicanos y a los políticos dominicanos que a lo único que hacen es, si acaso, es leer periódicos, no llegan nunca a la sección B. Ellos se quedan en la A. Porque este cable de AP señala uno de los principales males que tiene la política haitiana. Es demasiados aspirantes sin el arraigo suficiente a ser presidente. Gente adinerada de buenas a primeras se mete a aspirar y obviamente con esa ausencia de un liderazgo firme es difícil que un pueblo pueda enrumbrarse por un camino de construcción del desarrollo. En República Dominicana otro tanto está aconteciendo. Es decir, aquí tenemos una fragmentación de las fuerzas políticas en el partido de gobierno y tenemos, aunque en uno de los partidos de oposición, el principal, aparentemente hay una consolidación del liderazgo o una canalización de las insatisfacciones que se supone que cuyo caudal trata del PRM de conducirlo para hacer una alternativa viable frente al partido de gobierno en las elecciones del 2020. Obviamente el resultado consolida un estado de cosas, donde un candidato más que triplicó los votos de su adversario. Y por lo tanto está claro que el PRM es un partido que aunque hizo un escrutinio con un padrón cerrado, es decir, solamente votaron ahí los PRMistas dentro de esa comunidad política que son los miembros de este partido, al menos ya hay una definición clara de quién va a encabezar su boleta y obviamente esto deja el terreno ya firme. Pero lo que está aconteciendo con el partido de gobierno es otra cosa. Todo el seguimiento noticioso también en los cables internacionales nos señala, atención, el presidente Moïse también, en respuesta a todo esto, y luego de que el senador Cantave le ha retirado su apoyo, entonces él crea un comité, lo que llama un comité de discusión, para liderar las discusiones que conducen a una solución concertada para fines de la crisis. Ese comité tiene la intención de conocer a todos los jugadores. No habrá temas tabú. Bueno, hay una propuesta muy demagógica y esta información la dijo Jude Charles Faustin, que es asesor del presidente Moïse. Obviamente el gobierno no tiene posibilidad de evitar las manifestaciones que son cada vez más masivas. Las manifestaciones son cada vez más nutridas, cada vez más violentas. Murió otro periodista el domingo, esto fue poco reseñado por los medios locales, y es una verdadera pena porque ya han muerto varios periodistas en los últimos 3 años, el inventario de periodistas muertos. Hubo uno que estuvo a punto de perder la vida cuando un senador desenfundó una pistola, eso lo mostramos aquí. Hace 2 semanas el periodista que estaba a su lado recibió un disparo en la mandíbula, milagrosamente salvó la vida. Nosotros mostramos las imágenes que tomamos de uno de las televisoras internacionales. Obviamente este señor dice, Faustin, el consejero del presidente, que el presidente Moïse no va a renunciar debido a los movimientos callejeros que paralizan el país durante 4 semanas. Las disputas no son una forma indispensable para que el presidente renuncie. ¿Se ve obligado el presidente a renunciar cada vez que hay una disputa? Preguntó antes de agregar que por eso que ya hemos tenido 50 transiciones, pero transiciones quienes nunca han producido resultados para el país. El asesor del jefe del Estado criticó a los líderes de la oposición, según él, porque están somalizando a Haití, refiriéndose a lo que aconteció en Somalia hace unos años, que produjo una crisis humanitaria y un verdadero genocidio. Sería demasiado fácil. ¿Quieren que el presidente renuncie porque la gente va a usar la violencia? Las personas que están en las calles exigiendo la satisfacción de necesidades, detrás de ellos están los burgueses que quieren renegociar contratos, buscan franquicias, quieren tener el control de las instituciones públicas. Y tiene algo de lógica lo que está señalando el presidente Moïse por boca de su asesor. Porque ciertamente cuando ves el espectro de quienes dicen promover estas, a veces simplemente se enganchan en la ola de insatisfacción popular, no dividan a nadie, pero dicen que son de los que lo dirigen y bueno,
ahí no hay cabeza visible. Pues esta gente tiene sus propias agendas y son muchos, hay una gran fragmentación. Si el presidente Moïse renuncia, luego hay un vacío absoluto de poder y es el caos, es la guerra civil, porque nadie detenta el poder, no hay ejército, es una precaria fuerza policial que apenas tuvo tiempo para ser casi de manera improvisada hecha. Otras informaciones, otros análisis que se han publicado en la prensa, pues les daremos un pequeño resumen y obviamente con nuestra lectura de lo que podemos esperar en la semana que viene y en los días por venir. No se nos vayan para que nos acompañen en el último segmento de la Hora de Consuelo.